Dentro del mundo cristiano existen algunos grupos en donde su mensaje o su forma de predicación del Evangelio es algo totalmente efusivo, prácticamente como si fuera un show. Cuando las personas que no son de su denominación ven esto, dicen, esto es una locura, lo que estas personas, este pastor, esta feligresía hace, son una locura. ¿Y qué hacen ellos? Se escudan en algunos textos de la Biblia diciendo, claro, el Evangelio para ellos, para los que no creen, el Evangelio es locura. Lo que vamos a ver ahora es analizar estos textos donde se dice que el Evangelio es locura, vamos a ver qué significa que sea locura, para quiénes es locura y vamos a ver también quiénes son los locos. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el cristiano promedio te va a decir, ahí está el texto donde a nosotros se nos menciona de que el Evangelio es locura para el hombre natural, es locura para la persona que no puede discernir. Entonces, claro, nosotros, nuestra forma de culto, nuestro estilo de adoración, nuestro show que nosotros hacemos, está fundamentado porque, claro, cuando tú lo ves y dices que es locura, es exactamente lo que está diciendo Pablo. Lo que vamos a ver ahora es analizar esto y darnos cuenta que Pablo en realidad no está diciendo eso, ni tampoco está argumentando un estilo o una forma de culto como lo tienen los cristianos hoy en día. Quiero comenzar diciendo que cuando la escritura aquí menciona de que el hombre natural no percibe esto, no significa al hombre natural en una forma únicamente a una persona que no cree, sino más bien a una persona que con sus limitaciones humanas quiere entender una sabiduría la cual no puede alcanzar. Es decir, con sus limitaciones, con su racionalidad y lógica, quiere poder comprender las cosas que son espirituales, lo cual obviamente no se puede. Para poder comprender las cosas que son espirituales, uno tiene que estar del campo de la espiritualidad y ser guiado por el espíritu. Como una persona que quiere entender de forma únicamente racional y lógica, va a poder ser guiada por el espíritu cuando las cosas espirituales se entienden de otra manera. Voy a dar un ejemplo de los muchos que hay en la escritura. Por ejemplo, cuando Jesús se está bautizando, dice que se oye una voz desde el cielo. ¿Cómo tú puedes entender eso de forma racional? Yo no escucho, nosotros no estamos escuchando todo el tiempo voces que vengan desde el cielo y que sea Dios mismo. ¿Cómo puedes entender de eso? No lo puedes entender a menos que lo entiendas de una forma espiritual. No lo puedes explicar de forma racional. Por ejemplo, cuando María queda embarazada y fue obra por el Espíritu. Entonces tú no puedes entender las cosas espirituales de una forma lógica. No se puede. No se puede porque tiene una connotación espiritual. Entonces, en primera instancia, cuando dice el hombre natural no solamente es la persona que no cree, sino también una persona que está delimitada por su pensamiento racional y lógico. La persona que quiere comprender lo espiritual, pero obviamente no puede si lo hace desde una perspectiva racional y lógica. Entonces lo que está hablando es que a partir de la racionalidad, tus funciones racionales están totalmente correctas. Es decir, tú puedes profundizar en temas de filosofía, puedes profundizar en el tema máximo de la cultura. Estamos hablando de esos tiempos, que lo más que se veía era el tema de encontrar la sabiduría en la filosofía. eh, Poder llegar al máximo de eso, leer todos los libros posibles, y tus facultades lógicas, racionales, de memoria, de cognición, de todo lo que tiene que ver con el hombre natural, lo vas a poder entender. Pero la escritura requiere otro elemento, el tema de la fe. De hecho, la palabra griega que es moría, no habla de algo que sea irracional, sino que algo es absurdo desde el marco racional, que es muy diferente. Algo que sea irracional es algo que no tiene absolutamente ningún sentido para ningún lado, para ninguna perspectiva. Con esto dicho a base de las palabras griegas que hablan de esto, vamos a ver ahora el contexto de esto. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Aquí nos vamos a detener un poco. Vamos a tener esta palabra subrayada. Los judíos piden señales
Y los griegos buscan sabiduría. ¿Qué buscan los griegos? Sabiduría. Nuevamente, los griegos buscan sabiduría. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Primero, Pablo aquí está hablando de dos grupos. Al principio, el primer versículo que leímos, uno son los judíos, que son del pueblo de Dios, y los otros son los griegos, porque los griegos buscan sabiduría. Pablo ahora en el siguiente versículo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, primer grupo, es tropezadero, ya entendemos por qué, no lo voy a explicar porque lo sabemos por qué. Para los judíos. ¿Y cuál era el otro grupo? El otro grupo, aparte de los judíos, son los griegos. Y Pablo dice, para los judíos que piden señales, ciertamente tropezadero. Y para los griegos que buscan sabiduría, y aquí dice, para los gentiles es locura. Gentiles en realidad sabemos que son los que no son parte del pueblo de Dios. Por lo cual, si los judíos son del pueblo de Dios, los gentiles son los que no lo son. Pero aquí hace la comparación entre judíos y griegos. Los que buscan sabiduría son los griegos. Los que para ellos es esto una locura son los griegos, son los gentiles, que no son parte del pueblo de Dios. Entonces, ¿para quiénes es locura este mensaje? Para los griegos o gentiles. Voy a tener aquí también un punto sobre esto. ¿Por qué para un griego esto puede ser locura? El tema es que la creencia que tenían ellos sobre las deidades o divinidades o seres que eran totalmente sobrenaturales, para ellos en sus creencias greco-romanas, eran seres totalmente potentes, eran seres totalmente triunfantes, inmutables. Para ellos eso es un ser superior. Sin embargo, viene Pablo ahora predicando de que hay que creer en una persona que lo persiguieron, que murió y que aparte de que su muerte no fue una muerte común, sino que fue una muerte a través de prácticamente una herramienta de tortura que tenían en aquellos tiempos los romanos, en una cruz, que es la forma más vil de poder morir. ¿Y tenemos que creer en él para salvarnos? Eso es una locura. Es una locura porque nuestra percepción que tenemos de estas cosas o de a quién tenemos que creer es algo que es totalmente sublime. No vamos a creer en una persona que murió de esa manera, que fue torturada de esa manera y que fue llevada a la cruz con ladrones, como un delincuente de esa manera. Entonces, ¿cómo vamos a creer en una persona así? Si nuestra percepción racional de lo que nosotros creemos en nuestras creencias greco-romanas son de seres que son totalmente sublimes. Es una locura poder pensar en que tenemos que aceptar, bautizarnos, creer en una persona que prácticamente murió como un delincuente. Hay otra cosa que pasaba en la iglesia de Corinto, y era que muchas veces, como dije anteriormente, Pablo era una persona totalmente preparada. Entonces, muchos que aceptaban dentro del contexto de la iglesia de Corinto querían bautizarse también con esta forma de visión carnal o de visión humana, sin un entendimiento espiritual de las cosas. Decían, claro, yo me quiero bautizar porque si yo soy bautizado por Pablo, que es una persona totalmente preparada, una persona totalmente magnífica de las cosas que hace, las cosas que se dicen que ha hecho, grandes obras, yo quiero ser bautizado por Pablo. Pero venían otros y decían, pero es que yo también quiero ser bautizado por Apolos. Entonces, aquí comienza en la iglesia de Corintio una confusión con respecto a el objetivo de aceptar el mensaje de la cruz. El mensaje al final no era el objetivo. Lo que era el objetivo era ser bautizado por alguien que era superior o alguien que se veía como grande y elocuente o una persona totalmente preparada como Pablo. Entonces la idea de bautizarse o de ser parte ahora de la denominación del cristianismo, de ser parte de la iglesia de Corinto en este caso, no era Cristo. Eso es lo que dice el versículo siguiente. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo,
y yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Dice, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Entonces aquí Pablo lo que está diciendo es, miren, mi mensaje no es un mensaje de venir a bautizar. Mi mensaje es la presentación del Evangelio. Y sí he bautizado, pero no, mi mensaje o mi obra no requiere el tema del bautismo. Ya, requiere el tema del bautismo, pero no requiere de que Pablo sea el que esté bautizando, sabiendo esta problemática. Entonces, sabiendo esta problemática, él dice, mi mensaje es predicar el Evangelio. Y si he bautizado a unos 3, a unos 4, a unos 5, a una familia y a un par de más. Pero a nadie más. No soy una persona que su obra es estar bautizando, de que cientos, de que miles vengan. No, mi obra es predicar el Evangelio y que aparte de predicar el Evangelio, unos pocos se han podido bautizar, porque si estaría yo bautizándolo a todos ustedes estarían diciendo, yo soy de Pablo, yo soy... Es decir, alimentar ese hecho que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Ojo con lo que viene aquí. No con sabiduría de palabras. No con sabiduría de palabras. ¿Quiénes eran los que estaban buscando sabiduría? ¿Quiénes eran? Los griegos. Pablo dice, yo he predicado el Evangelio, mi fuerte es la predicación del Evangelio, no con sabiduría de palabras. Es decir, mi mensaje no ha sido adornado. El mensaje que da Pablo no es un mensaje que es adornado, con un discurso totalmente preparado, por lo menos en la iglesia de Corinto. No es un discurso totalmente preparado, de una forma teológica. No, el mensaje de Pablo era, deben creer en Cristo, porque en Cristo hay salvación. Prácticamente eso. El tema de la gracia que Cristo da y cómo las personas pueden ser salvas. Prácticamente ese era el centro del mensaje directo de Pablo. Entonces Pablo no se presentaba a los lugares, claro, en las cartas nosotros vemos las teologías, pero de acuerdo también a cada iglesia que había en ese tiempo. Sin embargo, el mensaje de Pablo es la predicación del Evangelio de Cristo, de la cruz de Cristo. Ese era el mensaje. Entonces, por eso él dice que él no viene con sabiduría de palabras. Él no adornaba de filosofía su mensaje, con temas de que a lo mejor uno no pudiese entender de la forma correcta, de que uno se perdiera en el conocimiento profundo. No, el mensaje de Pablo era directo. Hay que creer en Cristo, Cristo que murió en una cruz, que resucitó y que ahora está intercediendo por nosotros y que debemos nosotros ir y ser salvos por medio de Él, porque aún hay gracia y una forma de hacerlo es a través del bautismo. Ese es el mensaje de Pablo. No hay una profundización de filosofía, de entenderlo a través de cultura. No existe eso. Ese es el mensaje de Pablo y eso es lo que está diciendo aquí. Por eso dice, no con sabiduría de palabras, porque recién estaba diciendo de que los que buscan este tipo de sabiduría son los griegos, que no les caía en la cabeza esto. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es, y aquí viene, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Cuál es el mensaje de Pablo? El mensaje de la cruz, que es locura y para quiénes? Para los que están buscando sabiduría, para los que están buscando conocer esto o entender esto a través de la filosofía de grandes palabras, de grandes discursos, de una forma de pensamiento profunda griega, que era absolutamente el problema que estaba sufriendo la iglesia de Corinto. Por eso era tan importante que grandes eminencias vinieran a bautizar. Claro, Pablo es una eminencia, que él me bautice, que yo quiero ser de Pablo. Pero Apolos o Pedro también son grandes eminencias dentro del cristianismo, son personas que van de aquí hacia allá, que he oído que hacen milagros, que hacen estas señales. Entonces yo quiero que me bauticen ellos.
Pero, ¿y la creencia en Cristo, la creencia en el mensaje de la cruz? Pero es que esas cosas no se pueden entender de una forma racional. ¿Cómo tú vas a entender de que murió de esa forma, de que se humilló? No podemos creer en una persona así. A mí lo que me importa y me interesa es que Pablo me bautice, porque él es una persona prácticamente superior a todos. Ese era el problema de los griegos. Y por eso es que el mensaje para ellos es locura. El mensaje de la cruz es locura. Lo que a ellos les importa es ser bautizado por un ser superior, como en este caso Pablo, Apolos o Pedro. Por eso es que ahora que viene Pablo, viene Pedro, viene Apolos, yo quiero ser bautizado por todos ellos incluso. Para ser el catecúmeno más poderoso. Imagínense decir, a mí me bautizó Pedro, Pablo y también Apolos. Y me bautizaron todos los discípulos. Entonces ahora como me bautizaron todos, yo debo ser el mejor bautizado de todos los creyentes. Imagínense llegar a ese punto. No estoy diciendo que eso pasó. Sí están las riñas por saber de quién uno había sido bautizado, pero imagínate llegar a ese punto de querer ser bautizado al final por todos para ser el mejor creyente. No tiene sentido. La pregunta es, ¿por qué hablar con sabiduría sería hacer vano el mensaje de la cruz? Vamos a ver esto en algunos puntos. Si el poder está en la forma de hablar de la persona, en realidad la fe no está en Cristo, sino más bien en la persona que da el mensaje, lo que estaba pasando en ese tiempo. Segundo punto, la cruz o el mensaje de la cruz de salvación deja de ser el punto central y llega a ser un punto más, un tema más bonito como todos los demás, pero no es más que eso, un tema más. Lo dejamos de lado, porque a mí lo que me interesa es el discurso profundo sobre estas cosas. Otro punto es que si tú suavizas con la teoría, suavizas con la filosofía, con la forma de comprender, en realidad no estás buscando la verdad de Cristo, no estás buscando la persona de Cristo, estás buscando una filosofía argumentativa profunda, pero que se viste de una religión, lo cual no es lo más importante. El mensaje de la salvación, del Cristo crucificado y resucitado, es un mensaje que va con la potencia del Espíritu. Es necesario que yo me vaya para que Él venga y Él los guiará a toda la verdad. Yo soy la verdad, el camino y la vida. La forma o el mensaje en sí que estaba siendo rechazado era un mensaje, o no tal vez rechazado, pero sí minimizado, era el mensaje central con la potencia del Espíritu que te hacía creer en al final la persona, que en este caso era Cristo. Imagínate, viene el Espíritu Santo hacia la iglesia, a la iglesia, y el Espíritu Santo te hace visualizar a Cristo. Y ahora encontramos a la iglesia, donde el Espíritu Santo estaba obrando, real, de una forma increíble, y las personas estaban minimizando la potencia del Espíritu Santo en la creencia de Cristo, porque era ilógico para ellos. Ese era un gran problema. Lo que está haciendo Pablo es construir una crítica a la dependencia del estilo de predicación por sobre el contenido de la predicación. Ahora, con todo esto dicho, podemos comprender realmente lo que significa la locura. Cuando hablamos de este tipo de locura, no estamos hablando de que en realidad es algo para fundamentar el estilo de predicación, porque al contrario está hablando justamente de eso, de la forma de adorno externo del estilo que está mal, porque su contenido es un mensaje directo de la predicación de la cruz. Entonces ahora, ¿por qué, con todo esto que hemos visto, por qué entonces hay personas aún que dicen ser guiadas por el Espíritu, dicen en realidad que su mensaje es el mensaje verdadero, el mensaje correcto, pero que su forma de presentar, su estilo de adoración, es un show? Es un show y al final es algo totalmente efusivo, algo que tiene que ver con adornos, algo que tiene que ver con una locura real. Con algo que incluso es una forma de manipulación y de engaño para la gente, para las masas que ellos controlan. Pero claro, tú le vas a hablar y ellos te van a decir, no, pero es que claro, tú no entiendes esto porque esto es locura. Al contrario, Pablo justo está hablando contra eso, contra dejar fuera el contenido para adornar las cosas de una forma totalmente, para entenderlo únicamente de una forma humana. Pero específicamente llamada directamente a los griegos, que son los que hacen esto. Pero no tiene nada que ver con la forma de culto que ellos tienen.
con la forma exagerada de culto que ellos hacen en su adoración. No tiene nada que ver con eso. Entonces, ¿de dónde sacan ellos eso? Claro, lo que pasa es que al final, para poder argumentar tu forma de adoración o lo que quieras hacer, tienes que tener algunos textos sacados totalmente de su aislamiento con otros textos. La conectividad entre los textos, para argumentar tu fe tienes que derribarla y únicamente sacar algunas porciones. Porque déjame decirte algo. Tú dices que claro, es locura. Y déjame decirte que la Biblia también menciona que sí, puede ser locura. Pero ¿qué tipo de locura? ¿Y quién te envía esa locura? Porque hay un punto que está bien. Supongamos que tú estás en una iglesia donde es un show. Y tú no lo ves como show porque probablemente yo lo veo como show porque soy un hombre natural. Entonces lo veo como un show. Y es locura para mí. Supongamos que es locura para mí. Y tú me dices, ¿sabes qué? Tú que estás hablando de esto, tú no lo puedes entender porque es locura. Yo te voy a decir dos cosas. Hay dos tipos de locura. Bueno, muchas más. Pero te quiero poner sobre la mesa dos y tú vas a ver al final a cuál vas a creer. O cuál locura tienes. Primero, la locura que te acabo de presentar, fundamentada totalmente en la escritura. Un argumento que tiene que ver con los griegos, su creencia, lo que ellos esperaban, lo que ellos querían, lo que ellos creían, y en realidad lo que ellos querían participar no de una forma espiritual, sino más bien por su misma cultura y creencia greco-romana. Esa es locura para ellos, el mensaje de prácticamente alguien que muere como un delincuente. No pueden creer en eso. Sí quieren creer en grandes predicadores que vienen, grandes personas que son tal vez grandes filósofos como Pablo, y en eso sí quiero creer. Ese es el primer tipo de locura. Pero te quiero decir que también hay otra locura y que probablemente también esta sea la que tú tienes. Deuteronomio 28:28, hablando también de las maldiciones que Dios da a los que interrumpen, a los que están contra su pacto. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. ¿Sabes qué? Sí, Dios también manda locura. Y esta locura que estamos leyendo en Deuteronomio no se oye como una locura muy sana y muy buena, o para incluirla a través del medio, por medio de un culto. Porque aquí hay una locura que sí viene de Dios. Entonces yo te pregunto, ¿esa locura que para mí es locura, proviene de Dios? Y tú me vas a decir obviamente, sí. Y yo te digo, bueno, hay una locura que proviene de Dios que en realidad es un castigo. Y que también es algo que te produce una ceguera y turbación de espíritu. Tú tienes dos formas de aceptar tu forma de culto y de pensamiento. Primero, la que te acabo de explicar con la Biblia, que es la verdadera locura fundamentada para aquellos que, para los griegos, en resumidas cuentas, o la locura que proviene de Dios, como castigo por estar contra sus principios. Ahí está el punto. Ahí está el punto al final a cuál locura en realidad tú perteneces. Te lo dejo puesto a la mesa para que lo puedas analizar. Espero que esto sirva para nosotros, que podamos seguir siempre aprendiendo más y únicamente sabiendo de que todo el mensaje hablado y predicado viene de la Escritura. Viene de la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que te lleva a creer en Cristo, no como los griegos, que para ellos eso era locura. El Señor te bendiga.